Te voy a mostrar el método de corrientes de malla para resolver circuitos de corriente directa. El método tiene su fundamento en la ley de Ohm y en las leyes de Kirchhoff, aunque no las mencionemos. Se cuenta con un circuito eléctrico. El circuito consta de 6 resistencias y 3 fuentes de poder. Se trata de encontrar el valor de las corrientes en cada una de las resistencias. Debemos de encontrar el valor de 6 corrientes. Lo primero que vamos a hacer es dividir el circuito en mallas. La malla A viene siendo el rectángulo superior, la malla B el rectángulo central y la malla C el rectángulo inferior. Las mallas en su conjunto deben de cubrir por completo el circuito y no debe de existir traslape entre las mallas, aunque quizás compartan alguno de sus lados. Enseguida vamos a asignar las corrientes de malla. Estas son corrientes teóricas, una por cada malla que estamos contemplando. Esta es la corriente en la malla A, esta es la corriente en la malla B y esta la corriente en la malla C. Observa que a cada corriente en la malla le asignamos un sentido de circulación. Puede ser a favor de las manecillas del reloj o en contra, como tú quieras. Lo importante es que todas las corrientes de malla tengan el mismo sentido, tal como lo hemos hecho. En el siguiente paso vamos a construir la matriz de resistencias. Esta matriz siempre va a ser cuadrada y su tamaño depende de la cantidad de mallas que estés contemplando. En este ejemplo, su tamaño debe de ser 3×3. Llenemos las 9 posiciones de esta matriz. Para el elemento que va aquí, malla A con malla A, una malla con ella misma. Identifica la malla en tu circuito y localiza todas las resistencias que formen parte de ella. En este caso son 2, una con un valor de 2 ohms y otra con un valor de 4 ohms. La suma nos da un valor de 6 ohms, por eso en esta posición debe de ir un valor de 6. Ahora calculemos el valor del elemento que va en esta posición. Se trata de la malla A con la malla B. Cuando el elemento que se calcula pertenece a 2 mallas diferentes, lo que se hace es localizar las resistencias compartidas por esas 2 mallas. Resistencias que pertenezcan al mismo tiempo a la malla A y a la malla B. En este caso tenemos una sola resistencia, la resistencia 2, con un valor de 4 ohms. Por eso a esta posición le corresponde un 4, pero negativo. Esto es importante, los elementos entre mallas compartidas siempre los vas a reportar como negativos. Voy a explicar esto con más detalle. Supón que aquí tuviéramos otra resistencia con un valor de 3 ohms. Entonces ahora la malla A y la malla B comparten estas 2 resistencias. La suma de ellas nos da 7. Por eso, aquí deberíamos escribir un 7, pero negativo. Bueno, regresamos al circuito original y el valor debe de ser 4 negativo, como ya dijimos. Ahora toca el turno a este elemento. Nuevamente es un elemento compartido por 2 mallas. Pero en esta ocasión, la malla A y la malla C no tienen ninguna resistencia en común. Como no comparten ninguna resistencia, en esta posición debemos de escribir 0. Seguimos con este elemento. Las mallas B y A solo comparten esta resistencia. Por eso aquí corresponde un 4 negativo. Ahora sigue la malla B con ella misma. Entonces localizamos todas las resistencias que forman parte de la malla B. Son 4. Sumamos sus valores y el resultado de la suma lo colocamos aquí sin cambiarle el signo. Solo la suma entre mallas compartidas se le cambia el signo. Es el turno de B con C. Estas 2 mallas solo comparten una resistencia. Su valor es 2 ohms. Por eso aquí colocamos un 2 negativo. Es el turno de C con A. Ya mencionamos que estas 2 mallas no comparten ninguna resistencia. Entonces aquí colocamos un 0. Sigue la malla C con la malla B. Comparten solo la resistencia 5. Por lo tanto, aquí va un 2 negativo. Y por último, malla C con ella misma. Localicemos todas las resistencias que forman parte de la malla C. Son 2 y su suma nos da 6 ohms. Entonces este elemento tiene un valor de 6. Así es como se construye la matriz de resistencias. Observa las características que tiene. Todos los elementos sobre su diagonal principal son positivos. Y todos los elementos fuera de su diagonal principal son negativos o valen 0. Ahora vamos a armar el vector de voltajes.
Este vector de voltajes tiene tantas componentes como mallas hay en el circuito. Por eso, en este ejemplo, debe de tener 3 componentes. Para encontrar el valor de esas componentes, nos conviene asignar el signo a las terminales de la batería. Por convención, a la terminal más alta, a la más grande, se le considera positiva, y a la terminal más pequeña se le considera negativa. Así quedarían las terminales de todas las baterías. Ahora fíjate, para la componente que va aquí, recorre la malla A en el sentido de circulación que indicaste. Este es el sentido de circulación. Entonces recorre la malla A en ese sentido de circulación. Pon atención a lo que sucede cuando pasas por la batería de esas mallas. Por ejemplo, al recorrer esta batería, entras por su terminal positiva y sales por su terminal negativa. Como hemos salido por la terminal negativa, estos 10 volts los consideramos negativos. Por eso esta primer componente tiene un valor de 10 negativo. Ahora, para esta componente recorremos la malla B, poniéndole atención a lo que sucede en las baterías. Al recorrer esta batería, la única de la malla B, entramos por la terminal negativa y salimos por la terminal positiva. Como estamos saliendo por la terminal positiva, estos 17 volts se consideran positivos. Por eso a esta componente le corresponde un 17 positivo. ¿Qué sucedería si aquí tuviéramos otra pila, digamos de 8 volts? Bueno, al hacer el recorrido de la malla B, tendríamos que considerar 17 volts positivos y 8 volts negativos porque salimos por una terminal negativo en la segunda de las baterías. Al sumar, el total nos da 9 volts. Y en esta componente tendríamos que haber escrito un 9. Pero eso no es el caso, y regresamos al valor original que dijimos era 17. Para la última de las componentes tendremos que recorrer la malla C. Al recorrer la batería de la malla C, entramos por su terminal positiva y salimos por su terminal negativa. Por eso los 14 volts se consideran negativos. Y a esta componente le corresponde un 14 negativo. El valor de las corrientes de malla resultan de resolver la siguiente ecuación matricial. Matriz de resistencias por vector de corrientes es igual al vector de voltajes. Si observas, esto no es otra cosa más que la ley de Ohm. En nuestro ejemplo, esta ecuación matricial se vería así. Es un sistema de ecuaciones y lo puedes resolver por el método que tú quieras, los métodos de eliminación de la unidad anterior o el método de la inversa de esta unidad. Incluso, si nada más te interesa conocer una corriente de malla, te conviene utilizar la regla de Kramer. Sea cual sea el método que utilices, esta es la solución a la que tienes que llegar. Eso es lo que valen las corrientes en cada una de las 3 mallas que utilizamos. Pero lo que se pidió fue la corriente en cada una de las resistencias. Es fácil deducir su valor. Observa, la resistencia 1 nada más pertenece a la malla A. Por eso su valor es igual al valor absoluto de la corriente de la malla A. La resistencia 2 pertenece al mismo tiempo a 2 mallas, a la malla A y a la malla B. Por eso su valor se obtiene restando las corrientes de esas 2 mallas y calculando el valor absoluto de la resta. La resistencia 3 nada más pertenece a la malla B. Por eso su corriente es igual al valor absoluto de la corriente en la malla B. Algo similar sucede para la resistencia 4. La resistencia 5 pertenece al mismo tiempo a la malla B y a la malla C. Por eso su corriente se obtiene restando la corriente de esas 2 mallas y calculando el valor absoluto de la resta. La resistencia 6 solo pertenece a la malla C. Su valor será igual al valor absoluto de la corriente de la malla C. Al hacer las operaciones vas a encontrar los siguientes valores. Y este es el resultado. Así se resuelven los circuitos de corriente directa con el método de corrientes de malla.